Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Quiero mejorar aún más, por favor guíame, Piprin. Cuento contigo. Chomlada hizo una humilde reverencia, mostrando respeto y gratitud, esperando que Prin continuara apoyándola y no se arrepintiera de confiar en ella para ayudar con los proyectos. El otro día dije que me gustaba trabajar, pero Piprin no tenía por qué traer tanto trabajo. El competente asistente miró la pila de documentos apilados sobre su escritorio, que formaban casi una montaña. Prin había dejado todo para que ella lo revisara antes de presentar los detalles del nuevo proyecto a Kun Apo para su aprobación final. Mientras tanto, la secretaria principal y el jefe de Waiting habían estado juntos en una reunión externa desde temprano en la mañana, dejándola sola en la oficina con toda esa carga de trabajo. Me olvidé de preguntar si el trabajo extra viene con pago de horas extras. Chonlada murmuraba para sí misma mientras tecleaba, concentrada en completar los documentos según las instrucciones. Sabía que tenía que abordar las tareas una a una, de lo contrario, cuando llega la hora del almuerzo, probablemente no tendría tiempo para tomar un descanso, comer algo y recargar energías. Ya es la hora del almuerzo y todavía muy concentrado en el trabajo. Hola, ¿estás aquí para ver a la jefa? No está en este momento. Se fue a una reunión con Cumprim temprano esta mañana y no regresará hasta la tarde. No, no vine a verla. Chomnada frunció el ceño, confundida por la situación, pero pronto se dio cuenta de quién estaba frente a ella. Sorprendida, se levantó rápidamente y se inclinó respetuosamente ante el verdadero dueño del hotel, Kun Addison, que ahora estaba de pie frente a su escritorio. Señor Addison, le pido disculpas por mi falta de modales. Eres Chomlada, ¿verdad? Sí, mi nombre es Chomlada. Mi hija fue la que te pidió que vinieras a trabajar aquí. ¿Te refieres al jefe? Sí, solo tengo una hija. Disculpe, señor Addison, pero por lo que ha dicho, usted no ha venido a hablar con el jefe. ¿Hay algo en lo que le pueda ayudar? Estoy a tus órdenes para lo que necesites. En realidad vine a hablar contigo, Chomlada. ¿A mí? Ya es la hora de comer. No está bien que mi hija te deje aquí trabajando sin parar. Vamos a almorzar juntos. Tengo muchas cosas que discutir contigo, pero vamos, no te preocupes por lo que dirá mi hija. Me ocuparé yo sola. Esta situación iba a provocar definitivamente un escándalo aún mayor que el anterior. ¿Qué significaba para el dueño de Whiting venir personalmente a hablar con ella e incluso invitarla a almorzar? Apple había ordenado a Chomlada que negara inmediatamente cualquier rumor que llegara a oídos de Addison, pero en este caso ni siquiera había tenido la oportunidad de negarse, ni siquiera había planeado o creado ninguna situación esta vez. Chomlada. Sí, señor Addison. Cuando no estemos trabajando, no me llame señor Addison. Ya te he dicho que puedes llamarme papá igual que lo hace Apo. Preferiría no hacerlo, señor. Creo que es más apropiado llamarlo señor Addison. Pero, ¿no está saliendo con Apo? Escuché que ustedes dos están juntos. Eso no es verdad. Kun Apo y yo somos solo jefe y empleado. No estamos saliendo. Esta es una situación que Chomlada necesitaba aclarar de inmediato. Ni a ella ni a Apo le gustaba ser el blanco de rumores. Quería dejar absolutamente claro que esto no era más que un gran malentendido. ¿En serio? Pero cuando le hablo de ti a Apo ya no negó nada. Chomlada se sintió incómoda, pero su mente ya estaba recomponiendo la situación. Apo probablemente no había podido refutar la conversación porque con Addison fue directo y conciso, y así terminó ahí, almorzando con él y tratando de manejar esta confusión. Le aseguro, señor Addison, que mi relación con Kun Apo es estrictamente profesional. No hay nada personal entre nosotros, a pesar de lo que la gente del hotel puede estar imaginando. Entonces dime, Chomlada, ¿qué le pasa a Apo? Así podré ayudarlo a mejorar.
¿Por qué lo preguntas? Porque no quiero que Apo esté sola ni aislada. Quiero que tenga alguien a su lado. Y si eres tú, mejor. Eres hermosa, encantadora e interesante. ¿No te gusta ni un poquito? ¿O acaso mi hija tiene algún problema que aleja a la gente? Si Addison quería saber cuáles eran los defectos de Apo, a Chomlada le encantaría enumerar todo lo que había observado, pero su expresión seria la hizo dudar. Se limitó a sonreír sin saber qué decir. Es porque trabajas demasiado, ¿no? ¿Es eso lo que te impide gustarte? ¿O es porque no te dedicas suficiente tiempo? Señor Addison, trabajar demasiado no es un defecto de un Apo. De hecho, encuentro muy admirable a la gente trabajadora. En cuanto al tema del tiempo, creo que se puede resolver con comunicación. No veo la necesidad de elegir entre una relación o el trabajo. Si el trabajo es más importante en ese momento, entonces debería ser prioritario. No soy el tipo de persona que exige una atención excesiva o quiere ser la prioridad número uno de alguien. Chomlada explicó su punto de vista con sinceridad. Si alguna vez tuviera una relación, sabía que sería razonable y comprensiva. Tal vez esta actitud se debía a que había crecido en una familia en la que recibía menos atención que sus hermanos. Había aprendido a ser independiente y a vivir bien por sí sola, sin necesitar constantemente la validación o el amor de los demás. Es raro encontrar a alguien que entienda a Apo como tú. Quizá porque también me gusta trabajar. Siempre he sido una persona comprometida, tanto en los estudios como en el trabajo. Por eso no veo que estar centrado en mi carrera sea algo malo.